En este mes del orgullo LGBTQ, la Corte Suprema de Estados Unidos va a decidir un caso clave sobre los derechos de esa comunidad. Se trata del caso Lorie Smith, que de aprobarse permitiría la discriminación a parejas homosexuales. Smith, una mujer cristiana de Colorado, exige no ser sancionada por negarse a hacer páginas en Internet para bodas de parejas del mismo sexo, argumentando que su fe se lo impide. El Estado y los defensores de los derechos LGBTQ argumentan que Smith busca una licencia para discriminar. Y por si fuera poco, el panorama para la comunidad trans en el país tampoco es favorable. Según el seguimiento de proyectos de ley antitrans de 2023, en todo el territorio se están siguiendo 27 proyectos de ley antitrans que buscan hacer cambios en el acceso a servicios de salud, el deporte estudiantil, el ejército, el encarcelamiento y la educación. Otros 87 proyectos se han aprobado y de ellos 76 ya son ley. Esto representa un aumento significativo en comparación con 2022, cuando se aprobaron solo 26 de más de 170. Y para conocer más acerca de este caso pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos y las muchas otras leyes dirigidas a la comunidad LGBTQ en nuestro continente, vamos ahora con Stefano Faveni, director de Sinergia, una organización dedicada a promover iniciativas por los derechos humanos, que nos acompaña desde Washington. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Ana María. ¿Cuán significante es este caso que está en la Corte Suprema de Estados Unidos para la comunidad LGBTQ? Yo creo que sea muy significante porque la verdad que se está estableciendo un patrón en que las personas LGBTI, o sea, que se utiliza la objeción de conciencia y la discriminante religiosa, entre comillas, para permitir de hecho lo que es una discriminación. Y que lo vemos también, como mencionando usted, también en casos, por ejemplo, de proyectos de leyes que prevén, por ejemplo, la objeción de conciencia. Hago el caso de un proyecto de ley en Arizona, en la utilización de un pronombre. La idea de la objeción de conciencia era un poco distinta que no en estos casos. Centrémonos ahora un poco más en nuestra región. ¿Cuál es la Sí. situación sobre los derechos de las personas LGBTQ en América Latina? América Latina, yo siempre quiero decir que es un poco una situación un poco paradójica, un poco paradoxal, porque es una región en donde la verdad se ha logrado muchísimo en los últimos años, pero es también la región que todavía cuenta con el volumen de asesinado y la tasa de violencia más alta en el mundo entero. Entonces, vivimos de verdad en América Latina situaciones de violencia extrema y puedo hacer muchos ejemplos si vos querés. Ujú. Le quería preguntar ahora precisamente de esa población, ¿quiénes son los más vulnerables a estos actos de violencia? Seguramente la población trans. Y esto también es muy interesante porque lo que creo es interesante es que la misma población trans que en este momento es el objetivo de todos estos proyectos de leyes, como vos dijiste recién, es también la más vulnerable por falta de acceso a la educación desde la niñez, falta de acceso al trabajo, falta de acceso a la salud y entonces obviamente más expuesta a la marginalidad que después significa violencia en la vida adulta. Como colegas en América Latina, como Marcela Romero de la Red Trans, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, siempre nos recuerda, una persona trans en América Latina tiene un promedio de vida de 35 años. ¿Cuántos de esos crímenes quedan impunes? La mayoría de crímenes. Te puedo contar que, por ejemplo, en 2021, una presidenta de una organización de Guatemala o trans, una organización trans, fue asesinada y recién, hace 2 semanas, se condenó a su asesino, pero esta es una excepción con respecto a lo que pasa en la región. La mayoría de crímenes se quedan impunes. Recién en Perú, debido a la ola
de violencia consecuente a la situación política y social, en particular la inestabilidad política, tuvimos entre enero y marzo de este año el asesinato de 6 mujeres trans, que todavía se quedan totalmente impunes. Ujú. Y muy brevemente, para terminar, ¿cuán importante es la cooperación regional para lograr avanzar en la lucha por los derechos de esta comunidad? Es muy importante porque hay buenos ejemplos, hay buenas prácticas. Por ejemplo, Argentina con su legislación, aunque hay muchas cosas para hacer, pero la legislación argentina ofrece buena práctica que pueden ser utilizadas por otros países en la región. Hasta en Estados Unidos, por ejemplo, la recompilación de datos disagregados del FBI y la posibilidad de las agencias federales de perseguir los crímenes de odio son muy importantes para proteger a la población LGBTI en general y en mayoría la población trans. Muchas gracias por estar con nosotros, Stefano Faveni, director de Sinergia, que nos acompañó desde Washington. Muy buenas noches. Muchísimas Nosotros, gracias y buenas noches. gracias a usted.